Hola chicos y bienvenidos a mi canal. Como puedes ver, mi saldo hoy es solo de $10 y $10 es el depósito mínimo que puedes dejar en Quotex, pero por supuesto recomiendo a mis suscriptores que empiecen por lo más eficaz, algunos por $50, pero bien, mira mis pares de divisas. Ya he configurado todo y he seleccionado 3 pares de divisas que incluye euro y dólar estadounidense, y si cambiamos de una a otra encontraremos algunas similitudes, pero hay algunas similitudes entre el euro y el yen japonés y el euro y el dólar estadounidense, pero en cuanto al euro y la libra esterlina es absolutamente diferente, así que no te preocupes, estas situaciones se pueden dar, pero en general hay algunos patrones en los 3 pares de divisas. Y la estrategia que voy a utilizar hoy, ¿cuál es? Todo gira en torno al canal de Kellner y el indicador ADX. Muchos traders me dicen que no operan con este indicador, pero yo me pregunto por qué, porque es un indicador bastante perfecto según yo. Y bueno, permítanme abrir un comercio solo para mostrarles que realmente funciona. Mi primer comercio será con unos $10 y de nuevo con un minuto de tiempo de caducidad, y solo después te explicaré cómo funciona el ADX. Bueno, y toda esta información que obtendrás en este video, así que mira hasta el final y sí, estaré abierto para comerciar. Vámonos chicos. Esto es genial. Como ves, el precio ha crecido un poco hasta este nivel de resistencia. Sí, ¿y qué pasa con el ADX? Te prometí contarte más sobre este indicador y sí, si abrimos esto vemos que el indicador consta de 3 líneas. Uno de ellos es el propio indicador, más 2 medias móviles, positiva y negativa. Los colores por defecto son un poco diferentes, pero he cambiado los colores con el fin de ver más claramente. Creo que es más racional cuando hay más verde y menos rojo, por lo tanto esta es una línea más y esta es una línea roja negativa. Por lo tanto, cuando vemos la intersección y cuando vemos que los toros y los osos están prevaleciendo, esa es la señal para nosotros. Ok, continuemos nuestra sesión de negociación y vamos a ir al primer par de divisas, el euro y el yen japonés. Todas las divisas son sin etiqueta OTC. Sé que muchos operadores tienen miedo a operar con pares de divisas OTC. De todos modos, yo comercio OTC porque el broker Quotex es muy fiable para mí. Y sí, sigamos lidiando con la situación arriba, abajo, arriba, abajo. Un mercado muy volátil, y cuando el precio esté en la línea media del indicador Kellner, operaré aquí con $17. Aquí aumentaré mi inversión y paso a paso creo que mi ganancia será mayor, así que trade arriba chicos, vamos. Sí chicos, cuánto riesgo. La mayoría de veces el precio crecía, pero en el último segundo mi punto de salida estaba cerca de mi punto de entrada. Es una verdadera locura, así que era muy arriesgado, como ya les dije, pero tengo tanta suerte de tener ganancias. Sí, las opciones binarias incluyen cierto riesgo, tienes que entenderlo, pero si quieres ganar dinero tienes que ser valiente, tienes que ser lo suficientemente inteligente y disciplinado. Y chicos, sé que sabes todas estas cosas, pero por favor trata de empezar a hacer esto en la vida real, y solo entonces en tu vida va a cambiar todo a mejor. Lo sé por mí mismo, sabes que soy de Montenegro, viví en una familia bastante pobre y ahora mismo tengo buen dinero para mí, pero por supuesto sé que puedo ganar más. Así que dejemos de hablar y empecemos a ganar dinero. Tercer par de divisas, el euro y el dólar estadounidense. Todas las monedas tienen buenos porcentajes de pago y muy buena situación. Interesante este montón de velas en este nivel de resistencia, pero esta vela sigue creciendo. Como ves, tenemos esta intersección de la línea positiva y negativa y ADX. ADX está por debajo de todas las líneas mirando hacia abajo, así que me gustaría comerciar aquí con $32 y a partir de este punto estar lista para el comercio hacia abajo en este momento. Chicos, vamos a ver, el resultado es asombroso. Como ven,
Ahora mismo, un momento, tengo ya $60 en mi saldo y definitivamente quiero continuar mi sesión de negociación. Analicemos una vez más esta situación. El precio ha alcanzado este nivel, por lo que voy a dar un poco de tiempo a este gráfico y vamos al primer par de divisas euro y yen japonés. Voy a abrir una operación aquí justo en la línea media del indicador Keltner Channel y voy a poner aquí $60 otra vez. Mira, aquí un minuto en mi tiempo de expiración y trade abajo. Vamos, chicos. Es una locura, mis primeros $100 en mi balance, una locura. Pequeño movimiento de precios, pero esta pequeña fluctuación de precios por esto obtuve mi ganancia y es una vela arriesgada, pero yo tuve suerte. Esto, por cierto, es uno de los tipos de comercio que se llama scalping. Significa que abro tantas posiciones en un corto periodo de tiempo en el que obtengo ganancias y el número de mis operaciones ganadoras están prevaleciendo el número de mis operaciones perdidas. Por ejemplo, en esta sesión de negociación todavía no he perdido dinero, pero veamos qué pasará. Tal vez no tenga tanta suerte, pero vayamos al segundo par de divisas, que es el euro y la libra esterlina. Como puedes ver, he seleccionado 3 pares de divisas. Normalmente comercio con gran número de divisas. Ahora solo son 3. He decidido centrarme únicamente en estos pares de divisas y sí, tal vez esta estrategia funcionará mejor que estar centrado en, creo, 7 u 8 pares de divisas, así que con 3 es suficiente y sigamos negociando. Me gusta esta vela, lo que significa que los osos están empujando al precio hacia abajo. Puedo concluir esto de esta manera, de esta larga semana por encima de esta vela. Y también, mira, el indicador ADX de la línea positiva está cruzando el indicador ADX y sí, es un momento genial. Por lo tanto, voy a poner aquí unos $100 en mi inversión y abrir el trade arriba. Vamos, chicos. Genial. Otra vez tengo ganancias, ya $200 en mi saldo. Y esta es una estrategia realmente loca. Les quiero decir que empecé desde un depósito mínimo de $10 para mostrarle esta estrategia con Keltner Channel y ADX y ya $200 en mi cuenta. ¿Cuántos minutos has contado? Empecé alrededor de la 1 o 1:20 AM. Creo, así que estoy haciendo todos estos costos en la vida para ti porque muchos de ustedes me preguntan acerca de ellos. Aquí tienes, estoy operando frente a tus ojos y veamos cuánto dinero podré ganar hoy. Así pues, tercer par de divisas, el euro y el dólar estadounidense. Muy bien, chicos, esta es una situación similar, puede compararlo con el gráfico anterior, es similar y se nota. Ahora el precio está en la banda superior del indicador Keltner Channel. Todos vemos esto, que las velas están rebotando de línea más alta de Keltner, por lo tanto, bueno, es por lo general que pasa esto, pero a veces suben hasta la banda inferior de Keltner. Eso es interesante. ¿Qué ocurrirá en esta situación? Vamos a ampliar esta imagen y quiero abrir una operación aquí. No quiero perder, chicos, la verdad. Pondré aquí solo $160, no toda mi cartera, seré racional, hay que ser racionales. Tal vez en esta sesión de negociación incluso voy a disminuir mis inversiones porque es mucho más inteligente y siempre se adhieren a reglas de la tumba de la gestación del dinero. Así que bien, abriré una operación aquí en dirección bajista, vámonos. Bueno, un resultado sorprendente, de nuevo buenas ganancias. Me encantan las sesiones de trading reales en las que obtengo ganancias, pero hay días oscuros en los que no tengo beneficios, cuando pierdo grandes y pequeñas cantidades de dinero, y realmente esos días, obviamente, como todo el mundo, estaría muy triste, estoy también muy nerviosa, la ansiedad es alta, pero sé que muchos operadores también tienen estos sentimientos de ansiedad, sobre todo si son principiantes, eso es normal. Y sí, si no tienes tanta suerte y has perdido alguna cantidad de dinero, conozco ese sentimiento, también perdí dinero, pero no pierdas tu corazón, es lo más importante. Intenta practicar, prueba a comerciar, no te desanimes y sigue avanzando hacia tu objetivo como yo. Así que vamos a seguir negociando el primer par de divisas, el euro y el yen japonés.
Sigamos negociando aquí. A veces pienso que mi rutina diaria es esto y que he perdido el interés por el trading, pero el otro día me acordé de todos los viajes que gasté con mi dinero ganando todas esas cosas, esos sentimientos, emociones que doy a mi gente cercana, amigos, padre, madre, hermanos, hermanas. Y eso es increíble, la verdad. Por eso entiendo por qué necesito comerciar, y aquí dejemos un ratito las emociones a un lado. Porque aquí ahora mismo ya no hay lugares para emociones, solo hay lugar para el análisis técnico. Sí, volvamos al tema y tengo ante mí un mercado volátil. Veo este mercado volátil tantas veces en mi vida, incluso aprendo a obtener beneficios de esto. Bien, ves el precio en la banda inferior de Keltner y dime esto, ¿dónde irá el precio ahora mismo? Definitivamente pondré aquí unos $300 en mi inversión. Sabes que estamos negociando en un minuto, no te olvides de eso. Y aquí quiero abrir el comercio hacia abajo, chicos, vamos. Sí, chicos, de nuevo buen resultado, el precio me dio algún beneficio, así que acabo de duplicar esta suma y ya $600 en mi cuenta. Obtengo el máximo beneficio de este mercado volátil con los ahorros que tengo. Empecé nuevamente, te digo, con $10, que es el depósito mínimo en Quotex, pero puedes dejar más incluso. Si empiezas con cantidades mayores, por ejemplo con $600, podrás overbloquear tu saldo aún más rápido. Por ejemplo, imagina que empiezo con $600, ¿cuántas operaciones tengo que ganar yo? No sé, unos $6,000 para multiplicar por 10 mi depósito. Bueno, creo que no tanto, así que vamos a probarlo y vamos a comprobar ese tercer par de divisas euro y dólar estadounidense. Veamos cuántos intercambios necesito para alcanzar mi objetivo. $6,000, bien, bonito patrón en el indicador ADX, bonito gráfico. El precio es más bajo, esta línea media de Keltner se está acercando al nivel bajo de Keltner y voy a poner aquí $600. Lo siento, yo estoy en mis sueños. Y mi pago será igual a esta semana, lo sé de antemano y estoy lista para un intercambio más, así que trade arriba, vamos chicos. Esto era bastante predecible. A partir de este punto el precio está creciendo a la línea alta de Keltner. Bueno chicos, si quieres tener el mismo resultado que yo, por ejemplo, hice ya mi depósito más o menos inicial más de 10 veces, como ya pudiste ver, es más de 100 veces. Creo que ya tengo más de $1,000 en mi saldo y eso es realmente bueno. Te animo a que tú también sigas comerciando, ves los resultados que tengo. Tengo un consejo para ti, tienes que practicar cada día conmigo y mira, en mis sesiones de negociación, como puedes unirte a mis sesiones de negociación, simplemente escribe mensajes en directo que quieres comerciar conmigo y yo te añado totalmente gratis. También en mi chat VIP también hay mucha información importante ahí que está en el enlace debajo de este video, así que continuemos con el par de divisas euro y libra esterlina. Todos los pares de divisas son grandes y hoy en día con esta cantidad de dinero que tengo en mi depósito tengo la oportunidad de ganar realmente miles de dólares. Así que veamos, vamos a apostar aquí $1,000 y qué dirección es mejor para abrir una operación. Teniendo en cuenta que el precio ya ha alcanzado este nivel de resistencia, creo que será genial hacer lo siguiente. Abriré un intercambio aquí, vámonos. Sí, un resultado totalmente asombroso, chicos, así que ya ves, IDX estaba buscando en la dirección hacia arriba y era realmente una buena situación para ganar. ¿Qué te puedo decir? Porque el nivel de resistencia ya se alcanzó, se rompió allí, por cierto. Déjame comprobarlo, solo 3 minutos, a ver qué pasa aquí. Bueno, el marco de tiempo de 3 minutos es una tendencia bajista global real.
y es un simple retroceso del precio en dirección ascendente y me interesa mucho lo que pasará después. Te dije que mi tasa de ganancias es alrededor de $90 por cada comercio y normalmente pierdo este 10% de operaciones en algunas situaciones ambiguas y esta es una de ellas. Así que cuando el precio comenzó a crecer hacia arriba, ya había alcanzado el nivel de resistencia y seguía creciendo hacia arriba. Es realmente difícil decidir si el precio va a ir después de esto y yo me permitiré operar con $100 solo para probar el nivel y teniendo en cuenta el hecho de que el precio tiene esta fuerte intención alcista. Voy a operar en dirección alcista de nuevo. Bueno chicos, por desgracia, lamentablemente he perdido este comercio y eso es realmente malo. Sí, muy a menudo tal situación ocurre cuando el movimiento alcista que rompe todo el nivel de resistencia, pero ni siquiera es esta situación cuando veo que esta vela verde está creciendo exactamente en el momento que abro la operación por un minuto, el precio retrocede un poco y eso es bastante malo porque perdí mi dinero, obviamente, estén atentos. No era una gran suma para mí, solo $100, pero no pierdo mi corazón, seguiré operando. Pero atento a estas situaciones también. Bien, vayamos más allá y veamos qué ocurre en el primer par de divisas, el euro y el yen japonés. Quiero continuar mi sesión de comercio en vivo cuando empecé de $10 y todavía quiero ganar 6,000 más. Y esta pequeña pérdida no hace que mi estado de ánimo sea tan malo y horrible. Sí, es una pena, pero quiero continuar y poner aquí creo que $1,500, porque esta situación es bastante clara, señales bastante claras. Este nivel de resistencia también es fuerte, por eso quiero abrir una operación a la baja, chicos, vámonos. Vean, el precio ha bajado un poco, obtuve mi ganancia en este pequeño movimiento porque este nivel de resistencia está funcionando bastante bien. Pero, ¿qué les puedo decir ahora? Lo veo de nuevo, el precio comenzó a romper este nivel. ¿Qué pasará en 5 minutos? Me interesa mucho y por cierto no sé si ha caído o ha subido, veamos en un plazo de 10 minutos. Definitivamente algo caído, pero no sabemos cuándo el precio rompería este nivel o este nivel. Por lo general, según la teoría del análisis técnico, este triángulo debería romperse por ahí, pero está sucediendo en un plazo de 10 minutos. Estamos trabajando con un marco de tiempo de 1 minuto. De todos modos, es muy importante ser consciente de las situaciones que se producen en los marcos temporales superiores. Y sí, $3,000 en mi saldo ya. Muy bien, chicos, pasemos a la moneda tercera, que es el euro y el dólar estadounidense. Quiero abrir más operaciones. Sé que muchos de ustedes están realmente sorprendidos de mi estrategia cuando gané $9,000. Era mi segundo video en YouTube, por cierto, y eso es realmente tan divertido porque hay muchas personas que están dejando sus comentarios de cómo lo has hecho, me interesa mucho, estoy confundida, cómo se hace, y de verdad te digo que como lo he hecho, solo abro la operación por operación y gano dinero porque conozco las reglas del análisis técnico. Y bien, sigamos, $3,000 en mi inversión ya. Sí, como decía mi abuelo y mi abuela, a mí se me da muy bien doblar las sumas y por eso me encuentro operando con opciones binarias. Bueno, aquí está, en esta situación veo un punto de entrada, un buen punto de entrada, por eso abro un trato en dirección descendente. Vamos, chicos. Genial. Es una ganancia de $5,700 en mi cuenta. Aún queda ganar 300 y quiero hacer esto. Hay tanta tentación, realmente hay una tentación muy grande de hacer un comercio de nuevo. Les voy a ser sincera, con unos $5,000 o casi toda mi cartera, pero yo ya no haría eso. Solo seleccionaré un buen par de divisas, el primero por ejemplo, y déjame decidir cuánto dinero quiero intercambiar esta vez. Como sé que mi objetivo financiero es $6,000 y no necesito grandes ganancias, voy a negociar con solo $1,000. $1,000 será suficiente para mí en este comercio. ADX está mirando hacia arriba, la línea positiva está mirando hacia abajo y estoy lista para tomar mi decisión. Así que comercio en dirección alcista, chicos, vamos.
Bueno, comercio fue arriesgado, pero estoy en un beneficio y sí he alcanzado, wow, mi objetivo financiero. Yo no puedo dejar de sorprenderme aunque esté acostumbrada a esto. 6,600 es mi balance, chicos. Esto es estupendo. Bueno, y te recuerdo que si quieres tener los mismos resultados, ya sabes lo que tienes que hacer. Sigue el enlace debajo de este video y únete a mi comunidad. Comparto señales totalmente gratuitas acerca de las operaciones binarias. Y chicos, les deseo muy buena suerte a todos. Adiós.